Hola, te presento a los pretores ciudadanos. Aurelio Sánchez y Juan Carlos Benalcázar Guerrón son especialistas en derecho administrativo y hoy nos compartirán su análisis jurídico para entender al poder público desde lo cotidiano. Este programa es una iniciativa de justicia. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo episodio de Los Pretores Ciudadanos. Conmigo se encuentra el doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón y el doctor Aurelio Sánchez. Y en este segundo episodio, que no creí que íbamos a llegar, pero llegamos, vamos a hablar, como les ofrecí en el episodio anterior, de temas de la Contraloría General del Estado. Y lo hemos denominado entre los excesos que tiene y las omisiones también que se generan. ¿De acuerdo? Recuerden que esto es los pretores ciudadanos. Y este es un espacio donde el derecho administrativo baja del podio de lo técnico y pues se convierte en un espacio directo hacia la ciudadanía, ¿sí? Para que todos podamos entenderlo. Doctores, muchas gracias por estar aquí conmigo. Buenas tardes. Y por favor, arranquemos como es de costumbre y como ya lo he señalado en el inicio de este episodio, doctor Juan Carlos Benalcázar. Por favor, explíquenos, ¿qué entonces realmente es la Contraloría General del Estado y cómo es que funciona la Contraloría? En la teoría, ¿cómo es que funciona? En la práctica, ¿cómo es que funciona? Perfecto. La Constitución la prevé a la Contraloría con el nombre del órgano superior de control. ¿Sí? O sea, en términos muy sencillos, en cualquier empresa, en cualquier organización donde se maneja dinero o donde se persiguen objetivos, debe haber alguien que vea si el dinero ha sido bien gastado y se han cumplido los objetivos. Entonces, la Contraloría es, en ese aspecto tan sencillo, lo que se aplica al Estado. La Contraloría fiscaliza el gasto del dinero y el cumplimiento de los cometidos públicos de cada institución. Entonces, ya en términos más técnicos, eso significa que es un control financiero y de gestión. Perfecto. Y mi querido doctor Sánchez, entonces, sabiendo que es la Contraloría, ¿nos podría explicar, ¿ha existido este organismo siempre? ¿O cómo es que ha venido cambiando en el tiempo, si es que es así? Claro que sí, saludos a todos. Claro, vamos un poquito a la historia. En menos de un minuto voy a relatar esto. A raíz de la publicación de la Ley Orgánica de Hacienda en 1927, se crean varias instituciones públicas, entre ellas la Contraloría General del Estado. Y en virtud de esa expedición, podríamos decir que nace este organismo técnico de control. Sin embargo, esa creación fue por una ley, pero en 1945 es por primera vez que por mandato y a nivel constitucional se menciona a la Contraloría General del Estado. Posteriormente, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha cambiado el nombre, pero de forma general podríamos decir que con la Constitución del 2008, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado a formar parte del quinto poder. Es parte de la función de transparencia y control social. Y es así que hasta la fecha tenemos a la Contraloría General del Estado en funciones. Bueno, de acuerdo. Doctor Benalcázar, a sabiendas ya de qué es la Contraloría, ¿a quién realmente entonces es que interviene, fiscaliza o, en términos sencillos, controla? ¿Sí? ¿Esto es a todos por igual o tiene alguna clase de diferenciación? La Contraloría General del Estado fiscaliza a todas las entidades públicas, salvo a los jueces, pero sí puede fiscalizar al Consejo de la Judicatura. Y también a entidades de derecho privado, a una compañía, contratista o alguna persona que reciba o administre fondos públicos. Es decir, la Contraloría fiscaliza a toda entidad que maneja recursos públicos, no solo dinero, puede ser también bienes, puede ser también otro tipo de recursos públicos. Pero el grueso está en las personas, en las entidades públicas,
y también en las entidades privadas que manejan o reciben recursos públicos. De acuerdo. Sí. Bueno, pues es importantísima entonces la Contraloría para los ecuatorianos en este caso. Y bueno, es entonces interesante también mencionar e ir aterrizando un poquito más en lo que nos respecta a lo que hace la Contraloría. Entonces, doctor Sánchez, para continuar con esto, ¿cómo es entonces que empieza un proceso dentro de la Contraloría General del Estado? Y no solo eso, sino que después de que nos explique cómo es que empieza, cómo es que llega a darse todos los pasos necesarios para luego la famosa glosa que mucha gente ha tenido que sufrir. Claro. En términos generales, en términos prácticos y digeribles, para las personas que nos escuchan y nos ven, podríamos decir que todo inicia con una planificación. Planifican cuáles van a ser sus actividades, cuál va a ser las entidades que van a estar sujetas a una auditoría y en virtud de eso emiten una orden de trabajo. Posteriormente a la orden de trabajo, lo que se podría indicar de forma general es que existe un equipo auditor y ese equipo auditor, ¿qué es lo que hace? Empieza a solicitar información, intercambio de información entre la entidad en la cual van a hacer la auditoría y los servidores o ex servidores inclusive y contratistas o ex contratistas que están dentro de ese proceso. Posteriormente viene un intercambio de criterios, un intercambio de documentación, unos descargos y cumpliendo con los términos y con los órganos y con las instancias dentro de la Contraloría y también fuera de la Contraloría porque también hacen auditorías, la auditoría interna, cumplen y emiten como corresponden. Pueden emitir sanciones administrativas, sanciones civiles, las glosas y eventualmente también tiene la competencia por mandato constitucional de establecer de indicios de responsabilidad penal. De acuerdo. Ahora, me parece interesante que en este momento nosotros, o bueno, mis pretores, ciudadanos, puedan darnos un poco de los casos que han vivido. Eso es algo interesante para aterrizar a una siguiente pregunta que creo que va a estar atada a la respuesta respecto de algún caso o lo vivido por ustedes. Entonces quisiera arrancar con usted, doctor Juan Carlos Benalcázar, una corta experiencia o dos que nos pueda decir que fue interesante o fue complicado, que ha sucedido en relación a la Contraloría General del Estado y algún caso. Un caso muy reciente fue el que emitió un título de crédito, es decir, quiso cobrar una obligación que ya estaba pagada. O sea, la persona que recibió alguna vez una glosa no quiso complicarse la vida, había pagado, y luego de 3 o 4 años le querían cobrar por vía coactiva, es decir, por la fuerza. De lo cual, otro caso, que no es infrecuente, que no notificó debidamente una resolución que establecía una responsabilidad económica y después de que porque la ley establece ciertos tiempos donde puede actuar la Contraloría, había pasado el tiempo y ya quería cobrarle. Y a pesar de que un juez dijo que la Contraloría había violado el debido proceso por no notificar, no permitir defenderse a esa persona, inició una coactiva, le intervino las cuentas y estuvo este funcionario a punto de perder su trabajo hasta el punto de que me tocó hablar directamente con el auditor y decirle que si no se arreglaba el problema, pues iría a la fiscalía por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, porque la Contraloría tuvo sentencia adversa. Tuve esas experiencias, o sea, la Contraloría es una entidad necesaria, pero lamentablemente hay funcionarios de la Contraloría, lamentablemente no pocos, que se exceden en sus funciones o que cometen negligencias. Bueno, eso es cierto, como todo a veces en la vida. Hay buenos funcionarios, buenos procesos, malos procesos. Tal vez alguna anécdota, algún caso, doctor Sánchez, que pueda compartirnos. Es interesante. Sí, claro.
tenemos entendido que la Contraloría, por mandato constitucional y legal, efectúa exámenes a todo lo que involucra egreso de recursos y el cumplimiento de los objetivos, como señaló el doctor. Ujú. Pero en esa línea hay que tener en cuenta que el mundo, las instituciones, son cada una técnicas en su rama. Ujú. Y en virtud de ello considero, y una experiencia es que en un proceso técnico, digamos, de hidrocarburos, podríamos decir, efectúan ciertos exámenes, ciertos resultados con personas que no están capacitadas o con cierta especialidad necesaria para emitir informes técnicos que avalen o que digan que lo anteriormente hecho está bien o está mal. Entonces, lo que sí me ha pasado es que para ciertos procesos de auditoría no están bien conformados los equipos de auditorías. Y eso trae como consecuencias que el ciudadano, el administrado, en este caso el servidor o ex servidor, se vea en la necesidad de acudir a otras instancias porque justamente la parte técnica no está debidamente fundamentada. Pero por supuesto. Ahora, yo me pregunto entonces, doctor Benalcázar, como usted había mencionado, ¿no? Entonces, ¿por qué parecería que aquí la institución o este organismo es como que persigue un poco más, digámoslo así, de forma general, al servidor de medio nivel, al servidor técnico, al contratista con el Estado, versus tal vez, no sé yo, grandes decisores o figuras importantes ecuatorianas? No sé, ¿qué perspectiva tiene? Yo de la experiencia profesional, porque yo he seguido exitosamente 14 juicios a la Contraloría, he observado exactamente ese fenómeno. La gente, la Contraloría ataca al mando medio, pero se observa mucho que no se mete más que muy excepcionalmente con los que fueron ministros, exministros, así. Hay casos muy excepcionales, como que es público, de la abogada Guiñaga, ¿sí? Ujú. Pero no son el caso general. Y sí en la experiencia profesional se ve una selección de personas. Por lo general es el mando medio, no el ministro, el subsecretario. Y en verdad eso preocupa mucho porque a veces las grandes decisiones parten de ahí y los que tienen responsabilidad son ellos y una responsabilidad mucho más grande. Pero la Contraloría no hace eso. Y yo tengo una experiencia personal también en un tema relacionado con la crisis energética, con la crisis eléctrica. La Contraloría no hizo absolutamente nada Mm. en un contrato de casi 30 millones de dólares que fue incluso denunciado eh, por altos niveles, Fue como un advertido caso, por todo lado, fue ¿no? advertido y Ujú. no hizo absolutamente nada. Sí, bueno, entonces, a ver, y aterrizando, si hay aparentemente una disparidad, bueno, pues este organismo tiene sus actuares, ¿no? Doctor Sánchez, eh, y en el común de los casos que tal vez usted ha evidenciado, ¿existe el control, el respeto, el manejo del debido proceso en las actuaciones que tiene la Contraloría o que tienen sus auditores, de lo que usted conoce o de lo que usted le han contado también incluso? Claro, vamos únicamente datos estadísticos, ¿no? De todas las demandas que se ha presentado en contra de la Contraloría General del Estado, de este organismo técnico, yo considero que el 90% son aceptadas por el Tribunal Contencioso Administrativo. Ujú. Ahí estamos viendo y evidenciando, no con meras expectativas ni comentarios, sino con datos. Ujú. Y señalamos que siempre existe algún tipo de error o deficiencia o incumplimiento de la norma. Podríamos señalar que existe un punto de quiebre, desde mi punto de vista, no sé si comparte el doctor, en que se respeta el debido proceso. Hay precedentes jurisprudenciales de la Corte Nacional que ha establecido que los términos que se establecen en la ley de la Contraloría, son fatales e improrrogables. Ujú. Pero ¿cuál es el resultado de esa emisión de esos precedentes? Ahora cumplen con los tiempos, pero ¿a qué costo? A costo de la calidad del trabajo que hace el auditor. La presión, ¿no? Ujú. Por supuesto, porque ahora están contra el tiempo, pero no ven la calidad.
Y eso justamente se ven perjudicados, minimizados los derechos de los administrados, es decir, del servidor, del ex servidor, del contratista, porque si es que usted le entrega unas carpetas, una información voluminosa, lo que hacen es revisar superficialmente y ratificarse en el contenido del comentario, utilizando muletillas que siempre lo utilizan, que no modifique el comentario sin argumentar y sin tener una carga argumentativa suficiente como para tener un acto administrativo que corresponde y que realmente obedezca y sea beneficioso, digamos, para la administración en general. Sí, sí. ¿Cuál es su perspectiva, doctor? Porque aquí entonces, ¿cómo es que se suele, no sé, motivar los fallos? ¿Existe derecho a que la gente sea escuchada? O cómo es que manejan los tiempos de lo que usted conoce? Yo estoy de acuerdo con Aurelio, totalmente. Hay una cuestión sobre el debido proceso, que yo solamente agregaría a lo dicho por él. No basta con que la Contraloría dé la oportunidad de contestar, sino que haga caso a lo que se le dice, lo que le dice. Es la primera cuestión. No hace caso a lo que le dice la persona a quien le inculpa, y ya eso es una violación al debido proceso, porque se supone que el derecho de defensa implica que me oigan mi defensa y me acepten mis pruebas, mis demostraciones, pero la Contraloría no lo suele hacer, la muletilla. Y la segunda cuestión es que no justifican sus conclusiones, lo que en derecho se llama motivar, y a veces cometen injusticias muy serias porque le sancionan o le glosan a quien no tiene, justamente a la persona que no tenía competencia para hacer alguna cosa. Entonces, si yo no tengo competencia, no tengo culpa en lo que han hecho los demás. Entonces, esas cosas, la Contraloría falla y son la mayor cantidad de casos que existen son por eso. Y por lo que es derrotada en los tribunales es exactamente por eso. Sí, sí, tiene toda la razón. De hecho, tienen toda la razón. Doctor Sánchez, entonces, estamos hablando de que ya existe todo este proceso con debido proceso o sin debido proceso adecuado y luego uno puede plantear lo que conoce como recursos, ¿no es cierto? Entonces, a mí ya me glosaron. ¿Qué recursos existen para que yo pueda enfrentar esta situación? Claro, cuando justamente el administrado se siente perjudicado frente a una sanción administrativa o una responsabilidad civil glosa, la ley ha previsto el recurso extraordinario de revisión y ese se plantea justamente ante la Contraloría misma. Ya. Eh, Lastimosamente aquí voy a utilizar una frase que es bien trillada, que se hace conocer por todo el mundo, que es juez y parte. Entonces, lastimosamente tenemos que decirlo, sin temor alguno, que las mismas personas o por un falso espíritu de cuerpo de los compañeros que realizaron el trabajo, consideraría yo, salvo el mejor criterio del doctor, que el 90% de los recursos extraordinarios, si no es más, son negados. Y viendo justamente esta injusticia, esta ineficiencia del recurso para cual fue concebido, el perjudicado en este caso, ¿qué es lo que tiene que acudir al contencioso administrativo para demandar ante el contencioso? Justamente estas violaciones que se habrían incurrido y demandar la nulidad de la resolución que contiene la glosa. Qué llamativo lo que nos señala y en el porcentual que tal vez el doctor Juan Carlos Benalcázar nos pueda indicar, la mayoría de estas situaciones pues es en negativa, ¿no? No son resueltas, no ayudan a los funcionarios, a los servidores, etcétera. Entonces, doctor Benalcázar, ¿cuánto tiempo puede durar estos procesos? ¿Sirve para algo llegar a plantear un recurso? Un recurso, el recurso que existe ahora en la Contraloría es el recurso de revisión, como bien dice Aurelio, que nunca se acepta. ¿Qué es lo que tiene la persona que se ve perjudicada o que siente una injusticia? Es ir al juicio contencioso administrativo y afortunadamente meter una demanda en el contencioso administrativo suspende el cobro de lo que la Contraloría pretende. Y este juicio dura 8 años actualmente con casación.
y en algunos casos incluso más. ¿Sí? 8 años es el promedio, pero sigue subiendo cada vez, cada año siguen subiendo. Hace 2 o 3 eran 5, ahora luego fueron 7, ahora están en 8. El juicio contencioso administrativo dura 8 años, pero la tranquilidad del servidor es que durante ese tiempo no lo van a molestar. Y si es que existe una demanda bien planteada, bien justificada, la Contraloría y junto con el IES son dos de las entidades que más son derrotadas en el contencioso. Entonces, eso es lo que vale la pena iniciar, sobre todo para que no tener problemas de que le cobran coactivamente, porque si la Contraloría empieza un procedimiento de cobro llamado coactiva, la cosa se complica mucho, porque eso ya no suspende, le pueden poner medidas cautelares, que no puede vender las cosas, que no puede tener cuentas, que no puede salir del país. Entonces, si es que alguien tiene un problema de eso, lo primero que tiene que hacer es buscar un abogado y demandar, antes de que le vayan a iniciar una coactiva, porque ahí sí la cosa es muy seria. Así es. Y bueno, pues lo que teníamos que señalar respecto a cómo funciona tanto desde el inicio del proceso hasta los recursos que se pueden plantear respecto de la Contraloría, me lleva a una última pregunta que quería hacer para que pues quien nos esté escuchando pueda reflexionar con nosotros. Y comienzo con usted, doctor Sánchez, y la misma pregunta para usted después, doctor Juan Carlos Benalcázar. La Contraloría General del Estado, entonces, y como lo señalé en el episodio anterior, es el cuco, es la traba para que los funcionarios, para que los servidores, o sea, para que en general no exista mejorías, no exista innovación, no se establezcan mejores procedimientos, que se maneje diferente el tema del servicio público. Para responderte, te voy a comentar una anécdota muy corta. En un hospital del Ecuador, una persona se hace cargo para construir y adquirir diferentes tipos de bienes para prestar un mejor servicio a sus usuarios. Después de esa adquisición, le establecen erróneamente una glosa. Y ella se ve en la necesidad, la persona afectada, de impugnar eso. Pero después de haber invertido tiempo, creado el proyecto y tener beneficiarios de esos equipos que se adquirió. Posteriormente a eso y después ya en el proceso contencioso administrativo, se tiene que hablar con las personas, se tiene que hablar con el cliente. Y lo que me ha dicho es que ella, bajo ningún concepto, podría volver a hacer un proyecto porque en lugar de ayudar, ella sale perjudicada por esta mala actuación en el caso concreto que comento de la Contraloría. Porque está glosada por haber implementado un nuevo proyecto en un hospital. Qué barbaridad. Doctor Juan Carlos Benalcázar. Yo tengo una anécdota similar de que alguien dijo que para aceptar un cargo público también hay que ir con un abogado, ir pensando en qué abogado le va a defender después de salir. En verdad, sí, se escucha mucho el comentario de que no puedo hacer esto porque después viene la Contraloría. En los contratos que celebran en las entidades públicas, el administrador del contrato por lo general sale, si le cae la Contraloría, nunca va a salir librado. Entonces, sí, no es, yo insisto, no estamos, la Contraloría es una entidad necesarísima. Lo que pasa es que tiene una cultura organizacional muy deteriorada, donde no se puede iniciar un examen especial y salir felicitando. Siempre hay que salir diciendo que algo está mal, sin pensar en dos cosas. Primero, que el auditor también es responsable de lo que hace. Y segundo, que la persona a quien se le dice algo injustamente, le estamos haciendo daño. Y también, una tercera, se hace daño al servicio público, porque tener funcionarios públicos con miedo no favorece al servicio público, ¿no? La Contraloría no debería incluso cambiar un poco de mentalidad y ser algo preventivo antes que algo represivo, porque en verdad tiene mucho carácter represivo. Sí, sí, y antes de abordar eso, y para finalizar definitivamente el episodio, a ambos les quiero preguntar algo, en virtud
de los hallazgos, de la realidad, del día a día de la Contraloría, ¿qué cambiarían ustedes? ¿Qué cambiarían para que, si es que hubiese una oportunidad de reformarla, tuviesen el control, qué de lo real puede ser modificado según su criterio, doctor Sánchez? Conforme la experiencia y todo, yo considero que la capacitación continua y permanente y especializada para cada uno de los auditores es necesaria para obtener los resultados de una auditoría que responda a la real necesidad del proceso que están auditando. Una capacitación permanente y especializada. Por supuesto. ¿Qué cambiaría usted, doctor Benalcázar? Yo creo que el contralor, yo totalmente de acuerdo a lo que dice Aurelio, hay una cosa más. Yo creo que el Contralor General del Estado se elige de modo político y debería ser elegido de entre la ciudadanía, por propuesta de la ciudadanía. No deberían ser los políticos quienes elijan al Contralor, por una razón muy sencilla, son ellos los que hacen las trastadas que la Contraloría después busca. O sea, no, ya tenemos la experiencia de Polit, ya tenemos la experiencia de Celi, entonces tienen que ser elegidos del seno de la ciudadanía. Y la segunda cosa, debe ser un ente que no vaya a reprimir, sino mejor a tratar de evitar que pasen las cosas. O sea, salió en la prensa, ahora si revisan, que la Contraloría ya no va a hacer controles previos, pero además que los funcionarios públicos van a ser elegidos por la excelencia. La Contraloría ahí debería tener un plan, no de reprimir, sino de prevenir e incluso de recomendar y apoyar, porque actualmente lo que hace es reprimir, causar un mal rato al servidor público, un mal rato que puede durar los 8 o 9 años de juicio. Por supuesto, la cultura que tenemos del castigo en general. Sí. Bueno, pues les agradezco haber estado aquí con nosotros en este segundo episodio. Muchas gracias por acompañarme, pretores, ciudadanos. Y, doctor. Sergio, no olvidemos que el próximo capítulo será sobre algo que mucha gente justo que se topa, el tema de reprimir, Correcto. Sobre las facultades sancionadoras de las entidades públicas, en donde creo que los que nos escuchan, medio mundo ha visto clausuras, multas, todo eso. De eso vamos a hablar el próximo episodio. ¿Y la facultad sancionadora desde qué punto de vista, entonces? Justamente todo lo que corresponde o tiene el ámbito de aplicación el COA. Correcto, el Código Orgánico Administrativo. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperen este siguiente episodio que sus pretores pues ya han señalado de que hoy vamos a hablar. Síganos por favor en nuestras redes sociales, las redes sociales del doctor Juan Carlos Benalcázar, las redes sociales del doctor Aurelio Sánchez. Por favor, hagamos de este espacio de sus pretores ciudadanos, pues el espacio que pueda compartirse con las demás personas para que sirva, para que sea esta herramienta, ¿sí? Muchas gracias, doctores, y nos vemos pues en la próxima. Gracias. Buenas tardes.